Gracias por aceptar la invitación y estar aquí esta noche. Un gusto estar con ustedes, verdaderamente. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Presidenta, además de la Asamblea General, en un periodo que no tiene mayorías parlamentarias, es una diferencia importante respecto a otras legislaturas. Y si miro su agenda reciente, son temas los que ha tratado con más detalle, vinculados a, por ejemplo, especialistas que analizaron la situación de nutrición en embarazos vulnerables y su impacto en el neurodesarrollo infantil, pero también reuniones con delegados de la FAO y abordaje a la malnutrición en embarazadas. Y de hecho hay otra de las instancias en las que ha participado recientemente que está vinculada a la situación de mujeres en prisión con niños a cargo. En esa situación de parlamento sin mayoría y ante una negociación de presupuesto, ¿qué temas vinculados a la infancia deben quedar por fuera de la negociación y requieren automáticamente una aprobación sin discusión? Bueno, primero es la primera vez que pasa desde que recuperamos la democracia que el gobierno no tiene una bancada mayoritaria en ambas cámaras, ¿verdad? Lo cual es una situación muy particular que obliga a negociar y a tener intensos diálogos en todos los niveles. Primer cosa. Segundo, me parece muy buena la pregunta porque lo que tenemos que hacer es poner el centro verdaderamente en las cosas importantes y lograr profundos acuerdos en cuestiones de impacto. Tú nombraste un par de temas, uno tiene que ver con la malnutrición infantil y yo creo que ahí tenemos que lograr grandes acuerdos, de verdad. Y otro tema que tocaste es el tema referido a que hay unas 65 mujeres en prisión, cuyo promedio de edad es 29 años, que están con sus niños, que en general son menores de 2 años. Hay 68 niños en prisión. Hay que imaginarlo, ¿no? Hay que detenerse en la cosa rápida de la vida de todos nosotros, imaginarse eso. ¿Y qué sucede? Cuando alguien comete un delito, la sociedad debe sancionarlo, eso está muy bien. Lo que hay que cuidar es que la sanción tenga cierto equilibrio con el delito. Y lo que hay que cuidar también es que la sanción no se vuelva en contra de la sociedad, que es lo que está pasando en muchos aspectos. Entonces, el comisionado parlamentario y todo su equipo hicieron un análisis muy profundo sobre esta situación de niños en prisión o de niños cuyas madres están en prisión, que ahí son muchas más, muchos niños más. Hay aproximadamente 2.500 niños que están afectados por esa situación. Pero vamos a restringirnos solo al conjunto pequeñito de 68 niños. Frente a este estudio tan serio que hizo la oficina del comisionado parlamentario, yo me pregunto, y hice la pregunta, ¿no podríamos empezar en un universo pequeño, acotado, para algunos delitos de este universo de 65 mujeres, a ensayar alguna medida legislativa para penas alternativas y su control? Yo creo que si lo hacemos bien, yo creo que lo podemos hacer bien, que tenemos un gran equipo en lo que es la oficina del comisionado parlamentario y creo que la sociedad nos va a acompañar y ahí vamos a estar empezando, vamos a resolver toda la situación de la infancia, no, vamos a resolver la situación de las cárceles, tampoco, pero hay que empezar y hay que empezar por algún lugar que duela, que sea difícil, pero que sea realizable. En su que opinión, sea pequeño. entonces, el inicio va a ser por ese grupo de niños. No, es una propuesta. Ajá. Es una propuesta porque hay tanto trabajo alrededor de la oficina del comisionado parlamentario, que depende del Parlamento, obviamente, tiene un trabajo muy profundo con informes detallados, profusos, muy bien estructurados, donde en uno de los últimos informes la propuesta es que haya un pacto entre los partidos para, vamos a ver cómo se resuelve esto. Y en ese informe, que no habla solo de los niños en la cárcel, habla de toda la situación, en ese informe hay muchas puntas, muchas medidas concretas, que están un poco como, te digo, 15 medidas concretas, que están puestas ahí, y que esta oficina habla con todos los partidos políticos. ¿Van a ir por ley de presupuesto o se van a negociar? Tenemos que caminar, hay que ver, eso concretamente todavía no lo podemos saber. Lo que quiero decir es que hay mucha cosa muy bien estudiada por gente muy responsable, que a su vez
tiene la precaución, como es consciente de que es una oficina parlamentaria, de hablar con todos los partidos políticos. Entonces, yo creo que tenemos puntos en el horizonte de acuerdo, creo que tenemos puntos de acuerdo en lo que tiene que ver con la malnutrición y, bueno, en eso nos vamos a parar. Lo importante es pararse en las cosas que uno quiere resolver y no en quién tiene razón. Y eso es un cambio de paradigma que a veces es fácil decirlo y es difícil hacerlo, pero yo estoy bastante obsesionada con eso, así que voy a dar todo de mí para que hablemos de lo importante. Esas condiciones están dadas. Eduardo Ortuño, el ministro de Ambiente, decía que le está costando al Frente Amplio esa flexibilidad en este panorama. ¿Usted lo ve así o lo está observando de otra manera? No, yo creo que estamos recorriendo un camino nuevo. Porque es cierto que a la ciudadanía a veces le llega más ruido de lo que a veces pasa, ¿no? En Sí. las negociaciones entre las bancadas y demás. ¿Cómo lo observa? Sí, está muy bien la pregunta. Somos bancadas diferentes, hay partidos diferentes, obviamente está bien, es la casa de la democracia, el Parlamento, pero trabajamos todos en el mismo lugar y como compañeros de trabajo y como representantes transitamos las mismas escaleras, nos subimos a los ascensores. O sea, el Parlamento es un lugar de diálogo, no solo entre nosotros, sino con la sociedad. Es un lugar de diálogo con organizaciones sociales, es un lugar de diálogo con la academia, con la ciencia. Estamos organizando paneles de científicos, por ejemplo, por este tema de la malnutrición. Es un lugar de diálogo también con organizaciones empresariales. Yo lo que me parece es que hemos resuelto temas complejos. Todo lo que hemos resuelto hasta ahora son temas complejos. El tema del CASMU, temas difíciles, el tema de la caja de los profesionales, todos temas que por ahí no estamos todos contentos con la solución, nadie está contento, pero se encontró un camino, se encontró una vía y eso se hizo con diálogo, ¿verdad? Nuestro gobierno pudo detener el proyecto Neptuno, que me parece muy importante que se haya logrado, porque era un proyecto inadecuado, inoportuno, y está poniéndose proa hacia Casupá, y eso se logró con negociación. La negociación son temas que tienen que ver con el factor humano, pero también tiene que ver con el manejo de argumentos, con el manejo de información. No es negociación, digamos, demostrador. Vicepresidenta, le propongo salir un poquito de la órbita del Parlamento. En un periodo de más o menos una semana, trascendieron algunas declaraciones. Por ejemplo, tras una reunión del intendente de Montevideo, Mario Vergara, con ADEOM, trasciende que el intendente les trasladó que se encontraron con una casa bastante desorganizada. Vergara incluso dice que aspira a tener menos cargos de confianza y algunos días después hay otro trascendido de prensa, ninguno de ellos desmentido o negado por los involucrados, que dice que el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, le pide a los técnicos de Ambiente y de OCE que el proyecto Casupá no se convierta en otro Antel Arena. Quien lo ve de afuera y lee los títulos dice o COSE administra mal o los dirigentes que hacen estas referencias tienen algo con COSE. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo toma usted estas declaraciones o trascendidos que no han sido desmentidos? Por lo tanto, uno puede decir, se dijeron. Yo creo que la realidad habla de manera muy fuerte y habla también a través del tiempo, ¿verdad? Y además hay otra cosa, una y otra vez, a lo largo de mi trayectoria, yo he dicho, frente a titulares, frente a declaraciones, no voy a hablar con mis compañeros por la prensa, cosa que pienso mantener. No voy a hablar con mis compañeros por la prensa y siempre estoy disponible para evacuar cualquier duda y para ayudar, en cualquier caso, a todas y todos mis compañeros. ¿Es así como trasciende, hay una casa desorganizada en la Intendencia? Porque el déficit también es un número que llamó la atención. Esa es otra pregunta, ¿verdad? Mientras yo estoy en un lugar, hago cosas, se hacen cosas, es así. Eso es así. Nosotros nos encontramos en plena pandemia, con una situación de la población, con un gobierno nacional que no nos apoyó nunca. Hoy vi con mucha alegría y se cumplió lo que predije, que nuestro gobierno nacional actual
destinó 80 millones de dólares para inversión estratégica para darle a las intendencias del país, de los cuales 45 millones de dólares son para Montevideo y Canelones. ¿Sabe cuánto nos dio el gobierno anterior? 0. Montevideo y Canelones, Montevideo, 0. El Fondo de Inversión Metropolitana que tenía Montevideo en el gobierno de Tabaré Vázquez desapareció. Nosotros sufrimos hostigamiento y aún así, con ese hostigamiento, nosotros entendimos nuestra responsabilidad histórica, aumentamos las policlínicas, aumentamos los horarios en las policlínicas, pusimos millones de dólares para que hubiera medicamentos en las policlínicas, promovimos el deporte en todos los barrios de Montevideo, en fin, lo ayudamos con alimentación a las ollas populares, no salimos a perseguirlas, ayudamos con la vacunación, mandamos policlínicos móviles a toda la ciudad, especialmente en los barrios donde no hay policlínicas, donde no hay presencia del Estado. Avanzamos con obras sobre los territorios, en territorios que necesitaban desesperadamente obras, desde las cunetas al borde de las calles, ¿verdad? O sea, avanzamos con obras en todo el plan ABC, retiramos cientos de miles de toneladas de residuos de los cursos de agua, entonces, convertimos hay déficit, basurales pero no hay en desorden, plazas. como dice Entonces, Vergara. perdón, digamos, hay toda una actividad, una enorme cantidad de trabajo que realizamos con muy pocos recursos. Mientras yo estuve, el déficit pasó de 1.000 millones de pesos a 400 millones de pesos, incluso un año hubo un pequeño superávit. Después yo me fui, otros compañeros quedaron, yo lamentablemente no puedo estar en 2 lugares a la vez. Pero la Intendencia va a seguir avanzando, Montevideo va a seguir avanzando. Y todo lo que viene sucediendo en Montevideo se apoya en los logros de la gestión anterior, todo. Todo. Y entonces Cosi Vergara se equivoca al decir que hay desorden. Yo repito, con Mario, que le deseo lo mejor y que además lo voy a ayudar con toda mi fuerza, porque acá no es un tema entre Mario y yo. Acá, como decía hace un rato, el centro es Montevideo. Y en el otro caso, Presidenta de la Asamblea General, porque que el proyecto Casupá no sea otro Antel Arena. El Antel Arena es un tema en que la oposición llevó a la justicia. Y sin embargo aquí la crítica viene desde adentro, de filas propias. Mire, yo no me voy a hacer eco de una nota del diario El País de una supuesta filtración de una reunión en la que no estuve. No voy a entrar en esa digamos, política barata. Pregúntele al secretario de Presidencia. Pero que se use la imagen de la Antel Arena con esa referencia. Pregúntele al secretario de Presidencia. Pero además, a ver, ¿cuál es la pregunta concreta que tú me quieres hacer? La pregunta concreta es, ¿por qué desde adentro del propio partido, desde filas propias, usan un tema que fue en campaña No, porque tú debatido estás entre dando oposición? por válido una cobertura del diario El País. Yo no sé si es así. ¿Le preguntó, habló con Sánchez al respecto? Habla tú con Sánchez. ¿Pero usted habló? Yo no hablo con mis compañeros a través de la prensa, ni comento mis conversaciones con compañeros en la prensa. Y mis compañeros saben que es así. Todos mis compañeros saben que cuando hablan conmigo, hablan solo conmigo. Todos. Y yo voy a seguir siendo así. Porque acá lo importante es el proyecto, es que Montevideo avance, es que Uruguay avance, y eso siempre van a contar conmigo para eso. Decía que siempre en los lugares que estuvo hizo cosas. Sí. ¿Cómo se interpreta eso dentro de un Estado con una excesiva burocracia muchas veces y con aspectos complejos para saltearse, ¿no? Dentro mismo del Parlamento hablaba de las infancias, hay una ley aprobada, por ejemplo, de Cristina Lustenberg, que fue por todos los partidos. ¿Cómo se viene avanzando en eso? ¿Qué tan probable es que se pueda rápidamente empezar a aceitar mecanismos, más allá de los procesos que a veces son un poco lentos, ¿no? Bueno, esa ley a la que tú te referís... O el comisionado parlamentario, que también es una propuesta, aquí Blanca Rodríguez, la senadora, una especie de figura de comisionado parlamentario para las infancias. Sí, hay varios temas, ¿no? Sí, sí. Los proyectos de ley requieren un tiempo, no se puede legislar a las apuradas, digamos, requieren un tiempo y hay un proceso en el cual
cuando un legislador o un conjunto de legisladores trabajan un proyecto de ley, eso va a una comisión y verdaderamente en la comisión se enriquece el proyecto, se analiza. Por ahí no se logra una unanimidad, pero se hace un análisis pormenorizado del proyecto y cuando llega al Pleno, votado en mayoría o votado por unanimidad, llega ya a una cosa, digamos, que se podrá tener cambios, pero ya llega a algo que es un proyecto de ley mucho más maduro. Eso por un sí. lado. Después, con respecto a leyes que ya están, como tú nombrabas, la ley sobre temas de atención a la primera infancia, esa ley necesita reglamentación que depende del Poder Ejecutivo. Ahora bien, para empezar a ejecutarla, tampoco hay que esperar a la reglamentación. Digamos, y en ese sentido, yo espero que el Poder Ejecutivo pueda empezar, si no la va a reglamentar, que la cumpla, digamos, y creo que ahí van a haber grandes apoyos. Y estoy convencida que la ministra va a ser la primera en la fila para, digamos, implementar los mecanismos de coordinación que están ahí. Ella y mucho más, ¿no? Al final del periodo, ¿con qué le gustaría irse en el haber en su gestión al frente de la Asamblea General y vicepresidenta de la República? Haber logrado cosas entre la mayor cantidad de personas posibles para el avance del Uruguay. Haber recuperado la esperanza con base cierta, con confianza. Eso es lo que me gustaría. Presidenta, quiero preguntarle por la situación en Gaza, con las acciones del gobierno de Israel. ¿Se siente completamente representada por la postura del gobierno uruguayo o se identifica con algunos frente amplistas que reclaman más firmeza en la condena a las acciones del Estado israelí? Perdón. Por favor. Estamos recuperando la garganta. Sí, me consta. Mira, yo creo que la situación en Gaza es inaceptable, totalmente inaceptable. Los grados de sufrimiento, la muerte de inocentes, el hambre, el bloqueo a la ayuda humanitaria, son cosas inaceptables, ¿verdad? Cuando yo hablo como vicepresidenta y por lo tanto a veces tengo que tener cuidado con las palabras que uso. Ahora, creo que la situación es inaceptable. Creo que hay que bregar por la paz, por el cese al fuego, porque se desbloquee la ayuda humanitaria, por una solución pacífica y negociada de 2 estados. Estoy convencida de eso. Y esto que estoy diciendo es lo que dijo hace 2 días la representante de Uruguay en las Naciones Unidas. O sea que la respuesta es sí, se siente completamente representada. Esto que estoy diciendo, que es inaceptable, que hay que ir por una solución pacífica, que hay que reclamar el cese al fuego, que hay que liberar a los rehenes y que hay que permitir la ayuda humanitaria, es exactamente la declaración que hizo la representante del Uruguay en las Naciones Unidas ayer. ¿Y el gobierno o el Frente Digo Amplio? porque a veces la gente cree que el mensaje de Uruguay es uno y el mensaje ayer de Dupuy, nuestra representante de las Naciones Unidas, es este que estoy diciendo, ¿no? Sí. Además, creo que tenemos que atender el desarrollo del proceso en la Corte Internacional de Justicia que se está llevando adelante y al que creo que Brasil ya se sumó. A propósito de Brasil, el cuestionamiento está en que, a diferencia de Brasil o de Chile o de Colombia incluso, Uruguay no habla de genocidio, el gobierno uruguayo no habla de genocidio, y hay quienes se plantean que el Frente Amplio tiene que tratar el tema y definirlo a nivel orgánico, para después en todo caso interactuar con el gobierno. Pero al mismo tiempo el gobierno dice, el gobierno es una cosa, la fuerza política es otra. ¿Usted entiende que es un tema a analizar si Uruguay debe condenar como genocidio lo que está pasando en Gaza o no? Es lo que te estoy comentando ahora. La Corte Internacional, existe un protocolo, ¿verdad? Una convención para la lucha contra el genocidio, prevención y lucha contra el genocidio. Y la Corte Internacional de Justicia tiene una denuncia y está llevando adelante un caso, ¿verdad? Tiene una denuncia que la hizo Sudáfrica y se han sumado muchos países. Ese es un proceso internacional en un ámbito garantista, como es la Corte Internacional de Justicia, que se está llevando adelante, en el que se han sumado varios países, Brasil se acaba de sumar, y lo que yo creo es que Uruguay tiene que atender
el desarrollo de ese proceso. Creo que hay que estar atentos al desarrollo del proceso. No ir por el camino, por ejemplo, de Lula, que hace ya varias semanas o meses incluso, por ejemplo, expresó en Twitter que era un genocidio lo que estaba ocurriendo. O sea, ese camino, ¿usted prefiere el que está transitando Uruguay? Yo lo que digo es que Lula es el presidente de Brasil y Lula definió que Brasil se sumara a ese proceso. Yo creo que es un proceso de la Corte Internacional de Justicia que depende de las Naciones Unidas que hay que atender. Creo que Uruguay tiene que atenderlo. Y creo que Uruguay está diciendo en los ámbitos de las Naciones Unidas lo que acabo de decir, pero además no hay por qué creerme, hay que ir a ver el video en el cual la representante de Uruguay en las Naciones Unidas expresa lo que acabo de expresar. Pero entonces, ¿usted qué le dice a los frente amplistas que reclaman que el gobierno sea más firme y hable de genocidio explícitamente? Que primero, repito, creo que la situación de Gaza es inaceptable, creo que hay que ir por el camino de la paz, la solución de los dos estados, creo que hay que liberar a los rehenes. Todo eso es lo que dice nuestra representante en las Naciones Unidas. Y con respecto a lo que tú me acabas de preguntar, como soy la vicepresidenta de la República, nuestro país tiene un presidente y un canciller que tratan estos temas. Yo como vicepresidenta institucionalmente estoy diciendo que creo que Uruguay tiene que atender el proceso que se está llevando adelante en la Corte Internacional de Justicia, atender su desarrollo, porque no es un proceso estático, evoluciona, se investiga, hay una Corte investigando en función de un protocolo para la prevención y contra el genocidio. Eso es lo que creo. José, ¿cómo ha visto este cambio en el pasaporte uruguayo, las repercusiones que tuvo y la marcha atrás que se dio posteriormente para volver al modelo anteriormente utilizado? Ya está. Para mí, ya está. Se cerró el tema. ¿Fue un error haber hecho el cambio? Se cerró el tema. A veces hay que corregir las cosas y está bien admitir cuando hay una corrección. Esto ya ha generado repercusiones políticas, ¿no? La oposición está marcando fuerte por esta marcha atrás por parte del gobierno. Bueno, pero si damos marcha atrás porque damos marcha atrás y si no damos marcha atrás porque no damos marcha atrás. Digamos, acá de vuelta, ¿qué es lo importante? Que se solucionen las cosas. Ya está solucionado. ¿Hubo soberbia del ministro, como dice la oposición? No, yo no voy a andar catalogando de soberbia la actitud de nadie, ni de propios ni de ajenos. Hay que ser respetuoso. Hay un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y sé que estoy volviendo un poquito para atrás, pero no, la verdad que es muy, muy grave el análisis que hace y el estado en el que se encuentra el INAU y los menores bajo la tutela del Estado. Sí. Es realmente grave y puntualmente ni que hablar la situación en frontera y con el hogar femenino de Rivera, donde ha presentado en reiteradas ocasiones hace un año, desde la interpelación y detectada la muerte de una adolescente bajo la tutela del INAU embarazada, no ha parado de emitir esos informes. Este último informe habla de un diagnóstico claro y de medidas a tomar. Como ve, yo lo sé, que también hay autoridades y están trabajando aparte, pero cómo ve que desde el Parlamento se puede empezar a también darle mucho más poder a ese tipo de resoluciones que toma la institución para que finalmente se actúe acorde a lo que se dice, ¿no? Este Parlamento creó una comisión especial bicameral para las infancias y las adolescencias. Es una comisión nueva, una comisión especial, y es a través de esa comisión que tiene diputados, diputadas, senadores, donde es una comisión de seguimiento y de apoyo. Y bueno, creo que es por ahí. Sí, para que se pueda avanzar, por ejemplo, porque las denuncias Y además son... tenemos que escuchar, ¿verdad? El INAU depende del Poder Ejecutivo. Exactamente. Ahora va a venir la ley de presupuesto. Sí. Vamos a ver qué cuestiones presenta el INAU. Y además, si hay temas normativos que el INAU necesite para tomar determinadas acciones, por supuesto que lo vamos a escuchar y acompañar con mucha atención, sin duda. Están pasando cosas complicadas en Uruguay. Muy complicadas. Muy complicadas y bueno. El 90% de los niñas y adolescentes que son captadas por las redes de explotación sexual están bajo la tutela del INAU, por ejemplo. Tenemos que actuar, sin duda.
Carolina Cose, vicepresidenta de la República, muchas gracias por estos minutos aquí Gracias en a Noticias ustedes. 5.